estas visiones, porque son estas visiones distintas las que finalmente nos ayudan a comprender de una forma distinta la cultura, ¿no? Parte de las pedagogías críticas y después lo que vamos a llamar las pedagogías decoloniales surgen desde una perspectiva o desde una mirada diferente a la educación. Y bueno, ¿a qué me refiero con ello? A la idea de que en muchas ocasiones a la educación se le había visto desde una postura neutral, ¿verdad? Desde una postura neutral con respecto a la realidad que viven tanto las maestras, los maestros, los alumnos. Y justamente en ese sentido, bienvenida, Gabriela, qué gusto que nos acompañes. Aún nos faltan dos compañeras más, Link, que nos comentó que no estará, pero aún nos falta Katia, así que ya estamos creciendo en grupo. Entonces, comentaba que justamente el inicio de esta idea de las pedagogías críticas y hoy en día como campo de desarrollo también las pedagogías decoloniales, pues están ligadas a la noción de no ver al campo educativo, de no ver a la labor que hace la escuela desde un punto de vista neutral, sino el darnos cuenta de que en cierta medida las acciones educativas tienen también una naturaleza política. Bajo esta mirada, entonces, el término de crítica, ¿sí?, está ligado a las teorías críticas ya existentes que han cuestionado a lo largo de la historia la manera en la cual los seres humanos nos organizamos, la misma forma de vivir y naturalmente en este caso las formas de educarnos como seres humanos. Entonces, la sesión pasada estuvimos hablando un poco sobre algunas nociones de cultura. Me gustaría no repetirlas, irme un poquito más adelante. Hablamos sobre lo que era la cultura y de hecho se estableció un diálogo interesante porque observábamos distintas posturas sobre lo que como cultura entendemos, ¿sí? Podemos tal vez recordar y recuperar una idea básica que proviene del propio término de cultura, entendido como una cultivación del alma o de la mente, y que va a ir adquiriendo un significado propio a lo largo del tiempo. En el sentido, en ligar esta noción de cultura a la idea de civilización. En un sentido, la cultura como parte de una identidad que va desarrollando la persona, es decir, la persona se va sintiendo o va asumiendo que forma parte de la cultura. Por otro lado, tenemos el caso en el que la cultura se convierte en la cultivación de esa espiritualidad, de esa individualidad libre. Entonces, podemos mencionar que hay diferentes maneras de definir justamente esa cultura. Ahora, a pesar de ello, llegamos a algunos puntos de acuerdo
sobre cuáles podrían ser las características de la cultura. Comentábamos que la cultura se vale de la creación y de la producción humana, que es generada y compartida por grupos de la sociedad, considerando aspectos geográficos, sociales o económicos, que es dinámica porque va cambiando, porque va transformándose, porque va adaptándose de acuerdo a las necesidades del grupo. Mencionábamos también que es diversa y que no existe como tal una cultura universal, sino más bien que existen muchos tipos de cultura, y estas culturas a las que hacemos referencia las vamos adecuando con base a diversos criterios. También comentábamos que otra de las características de la cultura es que la cultura es aprendida por los miembros de un determinado grupo, ¿sí? Bienvenida, maestra Katia, un gusto que nos acompañe. Gracias. Que Buenas se tardes a vale, todos. un gusto que nos acompañe, muchas gracias. Que se vale de elementos materiales, pero también de elementos inmateriales. Y comentábamos también que se va transmitiendo de generación en generación. Bien, esto con respecto a los elementos de la cultura, estamos retomando algunos de los saberes de la sesión pasada, pero después comentamos que las culturas en sí tenían algunos elementos en general y varios autores han podido clasificar o identificar a estos elementos, ¿sí? Por ejemplo, los valores entendidos como ese conjunto de criterios, ¿sí? De comportamiento que se esperan en una sociedad o que inclusive se consideran deseables en una sociedad. En cierta medida, estos valores guían el comportamiento de las personas en esa cultura y además forman parte de un sustento de la construcción de normas. Y bueno, en este aspecto nos apegamos a una idea general que nace desde la filosofía del derecho, en la que toda norma jurídicamente aceptada es también moralmente aceptada. Es decir, que en el ideal esperamos que todas aquellas normas, estas normas que tratan de regular la convivencia de las personas, cumplan la condición, ¿sí? De que no solamente regulan la convivencia, sino que además las personas aceptan ese conjunto de normas. Y tal vez, obviamente, no todas las personas, pero sí las grandes mayorías están de acuerdo, es decir, son moralmente aceptadas. Comentábamos también que los elementos de la cultura tenemos ahí las normas y las sanciones, ¿sí? Las normas que rigen las sociedades, ¿sí? Que aun cuando puede haber diversas interpretaciones, porque toda norma tiene su interpretación, pero finalmente hay un marco legal que ampara estas normas, ¿sí? Y bueno, hay muchos tipos de normas, porque hay normas jurídicas, hay normas religiosas, hay normas morales, ¿sí? Y en muchas ocasiones, cuando estas normas no son cumplidas, pues hay motivo de sanción. Yo quisiera aquí comentar sobre estas normas legales especialmente, porque hace un momento hice un comentario de que toda norma jurídica es moralmente aceptable. Es decir, la sociedad acepta y está en cierta medida de acuerdo en su mayoría con respecto a esta norma. Sin embargo, y aquí quisiera hacer un énfasis, esto no significa
que toda norma sea correcta desde el punto de vista ético, por ejemplo. ¿Sí? Si pensamos a principios del siglo pasado, ¿sí? En Sudáfrica, por dar un ejemplo, los hombres blancos y los hombres negros no podían ir en el mismo callejón de una calle. Todo hombre negro tendría que hacerse a un lado o cambiar de callejón si pasara un hombre blanco por ese espacio. Y bueno, podemos observar cómo esta norma, que era una norma legalmente aceptada, ¿sí? Inclusive para muchos era moralmente aceptada, sin embargo, no era éticamente aceptada. Entonces, no por el hecho de que una norma sea legal o moral, significa que esta norma como tal es correcta, ¿sí? Y bueno, la historia nos ha enseñado que no toda norma es pues una buena norma en términos muy subjetivistas. Otros elementos de la cultura son las creencias, ¿sí? Y las creencias entendidas como ese conjunto de ideas que comparten los miembros de una cultura sobre el ser humano, sobre el propósito del ser humano, sobre el mismo universo, ¿sí? Estas normas, estas creencias, que lo que buscan es en cierta medida el poder guiar la acción que van desarrollando o que desarrollan los individuos. Quisiera aquí hacer un énfasis en que las creencias y la cultura en sí, voy a hacer aquí un énfasis como este elemento de la cultura, las creencias forman parte de la propia construcción de la personalidad. De hecho, para algunos teóricos quienes definen a la persona como ese conjunto de potencialidades, por un lado biológicas y genéticas, por un lado cognitivas, pero también, por otro lado, basadas e influenciadas por el medio en el que se desarrollan. Y ese medio en el que se desarrollan no solamente se refiere al medio físico, sino que también se refiere al medio sociocultural. Y entonces las creencias guían, van formando esto que llamamos la episteme en el ser humano. Ese episteme, que es ese conjunto de saberes con los que nosotros vamos construyendo eso que llamamos el conocer. Ese conocer que, por cierto, se va construyendo a través de aquello que vamos constatando, aquello que aprendemos de física, de matemáticas, de química, de biología, de campos de la ciencia o del saber, y de aquello extra que creemos saber. ¿Sí? Ahí es donde las creencias forman parte de ese episteme. Y desde luego los símbolos como un elemento de la cultura, porque le dan significado a los elementos de la cultura, le dan significado y se convierten en un medio para comunicar, para representar la forma en la que se vive, en la que se cree, sus tradiciones. El lenguaje como ese código compartido que permite a las personas comunicarse, ¿sí? Por diferentes medios como el habla, el cuerpo, la escritura. Y la tecnología, que aquí podemos asumir una definición amplia de tecnología. A veces pensamos en tecnología directamente en una computadora, en una plataforma, pero en realidad los conocimientos, los instrumentos, los procedimientos que utilizamos para construir nuestra vida diaria son también tecnología, ¿sí? Entonces, hay una conexión muy interesante
entre la tecnología, el desarrollo de la tecnología, pero también los cambios en la cultura. Y esto nosotros lo podemos observar. Por ejemplo, uno de estos cambios importantes se da cuando se desarrolla la imprenta, cuando se puede reproducir aquello que se piensa, aquello que se escribe, cuando las personas tienen acceso a través del periódico a leer, a informarse o a desinformarse, sea el caso. Podemos también pensar en la invención del automóvil, que cambia, desde luego, también la cultura, ¿sí? Y así podemos pensar en cómo los cambios en la tecnología generan cambios en la cultura. Ahora mismo, después de la pandemia, hay una serie de términos ligados al uso de la tecnología que cada vez son comunes, pero que van adquiriendo sentido conforme se ha ido dando esta revolución tecnológica. Términos como bloguear, whatsappear, ¿sí? Son cada vez más comunes y provienen justamente de esta revolución tecnológica. Ahora, comenzamos la sesión pasada a hablar que entonces la cultura la podríamos entender en diferentes tipos de acuerdo a varios aspectos. Por ejemplo, comentábamos que desde un aspecto socioeconómico, a veces hay términos como el de cultura de élite, cuando nos referimos a un grupo de personas que habitualmente están ligados a las altas esferas del poder en una determinada sociedad. Tenemos la cultura popular como ese conjunto de manifestaciones de elementos culturales del pueblo, la cultura de masas, ¿sí? Donde los medios masivos de comunicación adquieren un papel muy importante, ya que constituyen el elemento fundamental para la transmisión de esos bienes culturales. Y, por ejemplo, en este punto de la cultura de las masas, encontramos cambios en la actualidad. Hace tan solo unas 3 décadas, la televisión tenía un impacto de casi el 60 y 70% de la población. Hace aproximadamente 45 años, la radio tenía un impacto de casi el 100% en la población. Pero hoy en día nos encontramos en una época en la que la radio, en la que la televisión ha perdido esa gran influencia. Y son otros medios de carácter mucho más individual, como las redes sociales, las que influyen y las que comunican estos bienes culturales. Ahora, comentamos que también la escritura es un buen medio para poder diferenciar el tipo de cultura. Las culturas orales, aquellas que no utilizaron como principal medio la escritura, sino que la forma oral fue el medio que se usó para transmitir y para conservar sus tradiciones. Y luego tenemos las culturas letradas, aquellas culturas donde la escritura va a jugar un papel muy importante, ya que van a utilizar esta propiedad para poder transmitir, para poder guardar las principales características de su cultura de una generación a otra. Ahora, según la forma de producción, ya esta es una lámina nueva, ¿sí? Podríamos pensar en 3 tipos de culturas. Las culturas nómadas, aquellas culturas que se van trasladando
de un lugar a otro, de un lugar geográfico a otro, de acuerdo a esa disponibilidad de alimento o de trabajo, ¿sí? Estas culturas nómadas que a lo mejor, si imaginamos esta idea desde principios del siglo pasado, podríamos pensar en Mongolia. En Mongolia, donde todavía en nuestros tiempos se conserva la tradición de que el pastor cuida su rebaño en las altas llanuras. Y ahí el pastor sigue el rebaño durante kilómetros, inclusive hasta con el cambio de estaciones. Entonces podemos observar cómo aún se da esta cultura nómada, pero también podemos encontrar una idea muy semejante en la modernidad. Si ustedes han tenido la oportunidad de viajar a una ciudad fronteriza, como Tijuana, como Mexicali, como El Paso, van a encontrarse que una buena parte de la población mexicana, ¿sí? Por ejemplo, en Mexicali, muy temprano, viaja de Mexicali a Calexico, que es la frontera en California, y después regresa por la tarde-noche a casa, a la ciudad de Mexicali. Entonces, no es una cultura completamente nómada en el sentido en que sí establece un lugar donde asentarse, donde dormir. Sin embargo, gran parte del tiempo ya no está en casa. Y este fenómeno también lo podemos observar entre Tijuana, inclusive San Diego, que de manera constante tienen este ir y venir. También tenemos las culturas urbanas, ¿sí? Aquellas culturas urbanas que se desarrollan en las ciudades y que principalmente van desarrollando sus actividades en el comercio, en los servicios, ¿sí? Es importante observar cómo las actividades económicas de una cultura y otra son diferentes. Las culturas rurales, aquellas culturas que se van asentando en las zonas rurales y que principalmente basan su economía en la agricultura, en la ganadería, en la silvicultura, ¿sí? Y bueno, si observamos nuestro país, podemos ver este reflejo en muchas partes. Culturas urbanas en las ciudades o semiurbanas en ciudades pequeñas, culturas rurales y también culturas nómadas. Podemos también recordar que en el centro del país muchos ciudadanos todos los días viajan a trabajar a la Ciudad de México y se desplazan desde diferentes regiones en el Estado de México, en el estado de Morelos, inclusive de Puebla, de Hidalgo. Entonces, aquí tenemos otra manera de observar esta tipografía, podríamos llamarle, de las culturas. También tenemos una clasificación de las culturas basándose principalmente en su distribución geopolítica. ¿Sí? Esta distribución geopolítica que nos ayuda a clasificar en varios niveles. ¿Sí? La cultura global, esta cultura global que se da en esta noción del espacio geográfico ampliado, ¿sí? Muy ampliado, donde se comparten los países y los grupos de alguna región amplia del mundo. Un ejemplo de ello es esta percepción muy generalizada de la que hablamos, de la cultura occidental o de la cultura oriental, por ejemplo. Después tenemos la cultura regional, ¿sí? Esta cultura regional que aparece en varios niveles. Por ejemplo,
A nivel de país, cuando nos referimos a los países que conforman una determinada región, por ejemplo, los países del norte de América o de Norteamérica, donde está Canadá, Estados Unidos y México, Sudamérica, ¿sí? Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia, Paraguay, Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador, Surinam, Guyana Francesa, etcétera. Norte de Europa, los nórdicos, por ejemplo, ¿sí? Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, ¿sí? El centro de Europa, el norte de África, etcétera. La región de Indochina, es decir, hablamos de regiones geográficas que incluyen a dos o más países relacionados geopolíticamente. Pero también tenemos la cultura nacional que está determinada justamente en un estado. Por ejemplo, México es un país que tiene una cultura nacional, ¿sí? De alguna manera identificamos en nuestro país una ideología, identificamos en nuestro país, nos sentimos identificados por ciertos símbolos, por ciertos valores, ¿sí? Formamos una cultura nacional. Y después tenemos una cultura local, ¿sí? Esta cultura local que atiende porciones más pequeñas de un territorio, donde también se comparten rasgos y costumbres. Por ejemplo, en la región huasteca, ¿sí? La región huasteca, eh, donde se vincula geográficamente a varios estados de la República, ¿sí? El norte de Hidalgo, el norte de Veracruz, el norte de Querétaro, ¿sí? El sur de San Luis Potosí, el sur de Tamaulipas, ¿sí? Esta región es una región, una cultura regional local, ¿sí? Ahí combinamos elementos. ¿Por qué? Es regional porque estamos incluyendo varios municipios, pero municipios dentro de un mismo país, dentro de la localidad. Perdón, hasta este punto, ¿alguna duda, alguna pregunta? Maestra Katia, maestra Gabriela, maestra Concepción. No, todo bien, gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, estas son entonces, estas características son maneras de tratar de clasificar la cultura. Pero hoy vamos a hablar de cómo podemos pasar de la cultura a la intercultura o a la interculturalidad. Y esta interculturalidad a la que hacemos referencia se sitúa, subyace o se genera cuando se da la interacción de diferentes tipos de cultura. Les pido un momento, al parecer mi computadora va a descargarse. Un momento, por favor, si son tan descargado.
Muy bien, en lo que logramos que la presentación nuevamente se pueda observar. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hasta este punto? Muy bien, si no tenemos preguntas, entonces, bueno, aprovecho para comentar justamente de que hasta ahora lo que hemos tratado de hacer ha sido el definir un poco el concepto de cultura, algunos de sus elementos y de los diferentes tipos de cultura existentes. Sin embargo, uno de los aspectos de mayor interés se centra en poder estudiar la interculturalidad. ¿Y por qué la interculturalidad? Porque es en la interculturalidad donde se gesta de manera natural esta conexión entre las culturas. Parece que ya voy a poder presentar, les pido no tan amables. Entonces, como me había permitido comentar justamente, es en la interculturalidad donde se gesta este vínculo entre una cultura y otra. Y hay varias formas de presentar y de observar cómo este vínculo finalmente se gesta. Porque este vínculo, esta relación que hay entre una cultura y la otra, se puede manifestar en la búsqueda de una condición de equidad, una condición de respeto a la cultura entre ambas culturas. Pero también a veces se puede manifestar como un interés de colonizar, en lugar de llevar a cabo un proceso de interculturalidad, sino más bien un proceso de aculturación y posteriormente de dominación de una cultura sobre otra. Y cuando se da este proceso de imponer, primero de aculturar, después de imponer, de dominar una cultura sobre otra, es cuando se gesta este término del cual la Secretaría de Educación Pública, a través del programa educativo Nueva Escuela Mexicana, ha llamado colonialismo. ¿Sí? Este colonialismo que tiene que ver y que radica esencialmente en la idea de que una cultura pueda imponerse, pueda dominar a otra cultura. Y esto subyace de diferentes formas y en diferentes niveles. Porque
no es únicamente el imponer el uso de los medios de producción o de la riqueza o del espacio geográfico y político, sino es también de imponer un referente cultural, una identidad donde impere la identidad de la cultura dominante. En este sentido, es que muchos autores, desde las teorías críticas, han cuestionado el hecho de que aquello que se escribe se va escribiendo desde las culturas dominantes, desde las clases dominantes que constituyen esas culturas que han colonizado o en cierta medida conquistado a otras. Pero bueno, la visión justamente de la nueva escuela mexicana, y tal vez aquí deba aclararlo, no necesariamente de la nueva escuela mexicana, sino más bien de la educación intercultural. Y quiero hacer este énfasis con mucho cuidado, porque, digamos, la nueva escuela mexicana busca fundamentar algunos de sus principios pedagógicos en la educación intercultural. Entonces, la referencia que aquí trataremos en lo específico será a la educación intercultural. Y esa educación intercultural se basa esencialmente en este concepto, en el concepto de interculturalidad. ¿Qué es esa interculturalidad? Pues es la presencia, es la interacción de forma equitativa de diversas culturas y la posibilidad de poder generar expresiones culturales compartidas a través del diálogo, a través del respeto mutuo. Y entonces, inmediatamente aparecen aquí dos términos que de hecho se van a convertir en elementos fundamentales para la construcción de esta educación intercultural. La primera es entender esa noción de respeto. Esa noción de respeto que en este sentido se refiere a aceptar distintas formas de ver la realidad. Y sí, a veces podemos pensar que el otro, que la persona que está a nuestro lado, que la persona que se ha formado de una forma distinta en sus costumbres, en sus tradiciones, en sus creencias, en sus saberes, puede ser muy diferente a mí. De hecho, lo es. Y aunque podemos tener creencias y cosmovisiones del mundo distintas, debe de haber un marco de respeto. Este marco de respeto involucra, desde luego, también un marco de libertad para dejar hacer que los demás sean quienes son. Y el diálogo, que se convierte en este elemento para comunicarnos, para entendernos, para poder establecer esa interacción equitativa. Una interacción equitativa que no sea de ninguna forma colonizadora. Y vaya, esto es algo complejo, porque el ser humano, como lo dice el escritor y psicólogo Michel Foucault, intenta de diversas formas siempre ejercer el poder. De hecho, gran parte de la naturaleza del ser humano es hacer ese ejercicio del poder. Todos los días ejercemos el poder, pero de diferentes formas. Podemos ejercer el poder desde una forma amable. Cuando le pedimos a alguien, se nos pasa un cuaderno. Cuando le pedimos a alguien de favor, que cierre la puerta. Pero también podemos ejercer el poder desde formas violentas. Cuando exigimos, cuando dejamos de respetar y de escuchar a las demás. Entonces, observemos esta diferenciación
porque lo que busca la interculturalidad es entender que ambas culturas, dos o tres o más culturas que interactúan, van a ejercer poder. Pero el punto es encontrar una interacción equilibrada, equitativa de ese ejercicio del poder, respetando las cosmovisiones y basada siempre en el diálogo y no en otras formas de ejercer el poder, como podrían ser inclusive la fuerza física o la violencia. En este sentido, una de las tareas de la semana pasada era poder revisar un artículo muy breve que trataba de conectar tres conceptos: el concepto de cultura, el de interculturalidad y el de educación. Y puedo comenzar con una cita de corte. No hay lengua sin cultura. Y por lo tanto, sin cultura, no hay comunicación en una segunda lengua o en una lengua extranjera. Aquí observamos este vínculo tan importante entre la lengua y la cultura. Para poder conservar la cultura, necesitamos reconocer y conservar la lengua. Para poder conservar la lengua, necesitamos también recuperar la cultura. Y bueno, parte de la premisa del modelo educativo mexicano, este modelo educativo de nueva escuela mexicana, en el eje articulador de interculturalidad crítica y en el campo formativo de lenguajes, es justamente el recuperar, el revalorar nuestras lenguas originales. Y claro, al recuperar nuestras lenguas originarias, desde luego que recuperamos parte de nuestra cultura. Ahora, la lengua no solo es parte de la cultura, sino que además es ese medio por el que se expresan las prácticas culturales, las creencias de los grupos sociales. ¿Sí? Entonces, todo intercambio comunicativo, ¿sí?, siempre está ligado a una dimensión cultural. La competencia intercultural, ¿sí?, es ese conjunto integral de los factores, por un lado, cognitivos, afectivos, conductuales, que van a permitirnos comprender la diversidad y en la interacción con ella en un sentido amplio. Y claro, esta competencia intercultural puede desarrollarse mediante la educación y también mediante la experiencia. Ahí es donde la educación juega un papel fundamental, porque parte de los objetivos de la educación intercultural es el poder desarrollar estas competencias interculturales o, si ustedes quieren llamarles así, habilidades interculturales. Estas habilidades interculturales que de fondo son habilidades sociales que van desarrollando las personas para aprender desde el diálogo, desde el respeto, a vincularse, a interactuar con los miembros de otra cultura. Y claro, hay factores de diverso tipo, hay factores conductuales, de la conducta, del comportamiento esperado en una determinada cultura, es decir, vamos aprendiendo qué acciones y qué consecuencias tienen las acciones en determinadas culturas, cómo saludar, cómo referirnos a las cosas, de qué manera establecer una conversación con los otros, pero también aspectos afectivos, porque vamos aprendiendo a darle significado y sentido
inclusive en sus aspectos emocionales y sentimentales. Y finalmente, lo cognitivo, aquello que está ligado, desde luego, a nuestra inteligencia, a nuestra habilidades de pensamiento. Entonces, desde esta perspectiva, para la UNESCO, cuando escribe esta Declaración Universal sobre la diversidad cultural a principios de este siglo, la cultura debe de ser entonces considerada como ese conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que van caracterizando a la sociedad, a un grupo social, y que abarca varios aspectos: las artes, las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Bueno, esta definición ya es una definición mucho más global, justamente, ya que es la definición que aparece en la Declaración Universal de la UNESCO. Pero por otro lado, la cultura surge desde esa necesidad, desde esta perspectiva etnográfica, surge de esa necesidad que tiene el ser humano para sobrevivir en el entorno natural en el que se va asentando. Y se va construyendo, se va desarrollando a través del proceso de adaptación que tiene el ser humano al medio. Y en su intento de poder extraer de él mismo los bienes necesarios que satisfacen sus necesidades. La cultura, entonces, como lo dice Valdés, la podemos entender como un producto de la sociedad humana, de esa sociedad que incluye tanto el ámbito material como la producción de bienes e instrumentos, pero también como lo espiritual. El surgimiento de las costumbres, de las tradiciones, también va a generar una diferencia del concepto de cultura desde lo sociocultural, desde un enfoque sociocultural, que también lo relacionamos comúnmente con el nivel de educación o de saberes, de conocimiento que va adquiriendo, una persona. La UNESCO, entonces, define la cultura como las maneras de vivir juntos. Las maneras de vivir juntos. Poniendo énfasis a los valores integradores de grupos, a las comunidades, a las sociedades, que son distinguidos no solo por su unidad, sino también por sus diferencias. Ahora, un elemento fundamental es el poder reconocer la carencia de homogeneidad. De homogeneidad como un rasgo esencial, como un rasgo fundamental de la cultura. Y entonces entendemos que lo natural es la diversidad. Esa diversidad que antes de pasar directamente a la cultura, es decir, vista como un elemento de la cultura, la podemos inclusive pensar como un elemento visto desde el ser humano. Porque la diversidad es eso. La diversidad es entender que el otro tiene derecho a ser diferente y que de hecho es diferente.
que el otro puede tener creencias diferentes, puede ser de un color de piel diferente, puede tener una diferente altura, puede tener diferentes formas de vivir. Y es justo ahí donde encuentra su riqueza. Escuché un ruido, tal vez alguien desea participar, perdón, adelante, por favor. Yo, buenas noches. Por favor, maestra Katy, adelante. Bueno, me genera un poco de duda cuando hablamos de diversidad cultural interna. Entiendo que la diversidad es parte del respeto, ¿no? Del respeto mutuo, pero pero finalmente hay elementos comunes que estereotipan una cultura. Entonces, Sí, digamos, independientemente de que haya riqueza en la cultura mexicana, hay ciertos elementos que la distinguen de otras culturas. Y es claro que se refiere a la mexicana. Y si nos vamos haciendo este filtro cada vez más pequeño y nos vamos a regiones, culturas regionales, por ejemplo, como comentabas hace un momento en la Huasteca, no soy experta, pero entiendo que cada comunidad tiene sus propias tradiciones y sus propias diferencias internas. Entonces, en esa diversidad cultural interna, ¿hasta dónde está la parte de los rasgos comunes y hasta dónde la diversidad? No sé si me explico en mi... sí, sí, le entiendo, maestra. Es una pregunta muy interesante. Si me permite, voy a retomar la idea que deseo fundamentar, recordando este gran libro, La raza cósmica, que escribió José Vasconcelos. Y José Vasconcelos, en este texto de La raza cósmica, trataba de explicar, trataba de entender el concepto de mexicanidad, es decir, ¿qué significa ser mexicano? ¿Quiénes somos los mexicanos? Vasconcelos hace este cuestionamiento. Este cuestionamiento en su momento tiene relevancia, lo sigue teniendo ahora, de hecho, porque él trata de construir un sistema educativo que educara a esos mexicanos que él trataba de definir. Es decir, el poder encontrar cuáles son las necesidades que tiene la persona y cuáles son aquellas metas o aquellos caminos de formación, aquellas trayectorias formativas que podemos construir para formar a la persona. Lo que Vasconcelos encuentra es que la diversidad tiene diversidad. Es decir, si vamos de lo general a lo más íntimo, a lo más personal, podemos descubrir que la característica esencial de ello es la diversidad misma. Los mexicanos, aun cuando hay estereotipos o aun cuando podemos encontrar símbolos que tratan de identificarnos, de darnos una identidad y decir, sí, eso es mexicano, a pesar de ello, los mexicanos de Hidalgo son diferentes a los mexicanos de Michoacán, diferentes a los mexicanos de Jalisco. Pero aun cuando encontramos caracterizar a ese charro jalisciense, a este hombre y mujer característico en su forma bravía de ser, en su forma de vestir, en su tradición, podemos encontrar los del norte, los del sur, aquellos que están cerca del mar, aquellos que están en la montaña, y nuevamente encontramos diversidad. Y si nos vamos al municipio, si nos vamos a la familia misma, aun cuando podemos encontrar elementos de identidad familiar, a los Castañeda les gusta esto. Ellos toman el café así.
Ellos el domingo en la mañana hacen esto otro. A ellos les gusta hacer esto. Aspectos familiares que dan identidad. A pesar de ello, Luis, María y Jesús son diferentes. Ese es justamente lo complicado de esta diversidad, maestra Katy. Usted ha dado en el punto esencial. Lo complicado es que al mismo tiempo que encontramos aspectos de identidad, al mismo tiempo encontramos también aspectos que nos hacen ver y demuestran que somos diferentes. Entonces, lo que tenemos ahí es una diversidad en diferentes escalas, pero la base esencial es que esa diversidad existe y esa diversidad se da inclusive de forma natural. Es decir, lo natural es ser diferente. En la familia, en los grupos culturales, en la sociedad. Y lo antinatural es asumir que todos somos iguales o asumir que todos tengamos ideas semejantes. Aún cuando en efecto podamos encontrar aspectos de identidad en común, pero lo que busca la educación intercultural es reconocer esa diferenciación, porque es el reconocimiento de esa diferencia el aspecto que en cierta medida en el ámbito educativo se ha venido dejando de lado a lo largo del tiempo. Es decir, desde el ámbito educativo se ha puesto mucho más énfasis a una práctica grupal, a una práctica basada en esta visión homogénea del estudiante, cuando lo que descubrimos es que esta homogeneidad es mucho más difícil de ver, porque lo que encontramos realmente es diversidad. Bueno, espero haber contestado un poco su pregunta. Sí, gracias. Muchas gracias a usted. Entonces, la UNESCO va a hacer este planteamiento, va a entender a la cultura como las maneras de vivir juntos. Este planteamiento, por cierto, vamos a ver que hay varias perspectivas, porque esta forma de entender la cultura como las maneras de vivir juntos se parece mucho y gusta mucho a un autor que se llama Humberto Maturana. Bueno, se llamó Humberto Maturana, falleció hace 2 o 3 años, lamentablemente. Y es uno de los escritores chilenos más influyentes de su época. Maturana, entonces, va a relacionar, ya lo anticipo un poco, esta noción de la educación para la vida. No es el primero que habla de la educación para la vida, pero sí el modelo de Maturana va a ser uno de los primeros que contemplan varios aspectos, varias características necesarias para una educación actual y que se fundamentan en esta noción de la diversidad. Entonces, a este reconocimiento de la carencia de cierta homogeneidad como un rasgo esencial de la cultura, ¿sí?, es que se atiende la diversidad cultural interna de cada comunidad, ¿sí?, considerando sus religiones, sus clases sociales, sus grupos étnicos, religiosos, profesionales, ¿sí?,
Y al mismo tiempo se suma entonces la visión de que la sociedad en el mundo es multicultural, ¿sí? Y para ello, al hablar de diferentes culturas, pues es necesario desarrollar una educación intercultural, ¿sí? Una educación intercultural, ¿sí? Eh, esta educación intercultural, que al mismo tiempo es una educación para mejorar, para crear condiciones de interactuar y de vincular a los miembros de diferentes culturas, a las personas de distintas culturas. Pero también es una forma, así como lo proponen las pedagogías críticas, de comprender la realidad que las personas viven y de buscar lazos para contribuir al desarrollo de la vida de las personas. Entonces, la UNESCO considera que esta conexión que se da entre la cultura y las culturas es dinámica, es cambiante. Eh, las culturas están siempre en interacción. Las culturas están cambiando. Las culturas no están estáticas. Es decir, lo que ha significado pertenecer a una región, por ejemplo, quienes en la región norte de Hidalgo se asumen como huastecos, por ejemplo, lo que significa ser huasteco o lo que significaba hace 100 años, probablemente no significa ser huasteco ahora. ¿Por qué? Porque hay una interacción entre las culturas. Y entonces, las tradiciones, las costumbres, las necesidades, etcétera, hacen que las culturas evolucionen. En este sentido, la UNESCO no busca tratar a las culturas como una especie de archipiélago, ¿no? Es decir, son islas que están aparte y entonces sí tienen necesidades diferentes, pero todas son diferentes, pero además pareciera que no cambian. Y no. Lo que estamos asumiendo aquí es que esta noción de globalidad a la que probablemente la sesión pasada citamos, tiene un impacto en la cultura, en las culturas. Y entonces nosotros aprendemos mucho inglés. Nosotros aprendemos de otros idiomas. Aprendemos de otras culturas porque utilizamos redes sociales, porque vemos las noticias, porque conocemos personas. Pero también personas que viven en Alemania tal vez aprenden algunas cosas de nuestro país, de los mexicanos. Es decir, el vínculo, la interacción va transformando a las culturas. Se va creando una coexistencia en el espacio social. Pero lo que buscamos es esta coexistencia no sea una coexistencia como en la conquista. No buscamos que haya culturas que de manera arbitraria colonicen o dominen a otras culturas o inclusive exterminen a otras culturas, sino que puedan vincularse, que puedan complementar muchos aspectos sin que una cultura sobreponga necesariamente a otra. Entonces, desde esta visión, desde esta conexión que se da
entre una cultura y las otras, desde esta interculturalidad, podemos vincular la definición de cultura justamente a la interculturalidad. Porque la existencia de culturas diferentes se va dando como la presencia de grupos sociales diferentes. En este sentido, la interculturalidad va a representar esta cultura dinámica, esta relación intercultural, este vínculo de constante cambio entre las culturas. Pero es una relación específica, porque es una relación de armonía entre las culturas. Es una relación de respeto entre las culturas. Es una relación de intercambio positivo entre las culturas. Es una relación de convivencia social y de reconocimiento de actores culturalmente diferenciados. Creo que aquí, en esta última lámina, es donde encontramos esa definición un poco que buscábamos sobre la interculturalidad. Y entonces, Brown nos habla de esta mirada intercultural. Y vean qué interesante esta definición, porque esta definición de Brown conlleva algo que de hecho en el estudio de las habilidades sociales, de las relaciones sociales, llamamos alteridad. Es decir, el concepto de alteridad es un concepto que está basado en cómo me encuentro, en cómo me defino a mí mismo de manera personal, estoy hablando de manera personal, cómo defino a mi persona, con base al encuentro que tengo con otra persona. Bueno, pues Brown entiende algo muy semejante para la interculturalidad. La reafirmación de la identidad propia en el encuentro con el otro diferente. Esta interculturalidad, como ese conjunto de situaciones, de circunstancias vinculadas a la comunicación intercultural, en las que el individuo, en las que la persona, como resultado de sus experiencias, se hace consciente de su desarrollo, de su aprendizaje, y llega inclusive a entender su propia identidad en términos significantes para él. Llega a entender quién es. Y tal vez un poco más algunos que logran saber quién es y cuál es el sentido de ser. Esta idea de Brown es interesante porque esto le da la cultura, esto le da la interculturalidad a la persona. Si pensamos en la persona y en esa búsqueda de saber quién es, podemos recordar a Freud cuando trata de definir a la persona misma como esa lucha interior que tiene el ser humano entre quien dice que es, quien quiere ser y quien realmente es. Bien, me gustaría
detenerme aquí un momento y desde luego atender sus preguntas y comentarios sobre este punto. Maestra Katia, maestra Concepción, maestra Gabriela, adelante, por favor. Bueno, yo sí tengo algo que reflexionar, pero la verdad me gustaría ceder la palabra a alguna compañera y ya después hablo yo. Muy bien, maestra Concepción, maestra Gabriela, adelante, por favor. Bueno, pues un tema bastante de mi parte como un poco, podría parecer complicado, pero bueno, yo que estoy aquí en el estado de Oaxaca, al hablar de este tema, puedo poner en ejemplo varias cosas, ¿no? Que hablaban en este caso de la interculturalidad. En este caso, la famosa fiesta de la Guelaguetza es una fiesta donde Claro. se conjuntan diferentes culturas. Bueno, todos somos oaxaqueños, o sea, todos los que bailan son oaxaqueños, pero a la vez cada uno manifiesta sus propias tradiciones o su propio baile, sus propias costumbres, lo reflejan en este pequeño evento que se le llama Guelaguetza, ¿no? Pero, o sea, sí a la vez como complicado, pero a la vez yo siempre me voy un poquito más que nada así como sobre lo que vivo, ¿no? Es como yo estoy tratando de entender este tema que la verdad no lo había acabado de entender. Hasta ahorita es que lo estoy así como más asimilando, ¿no? Es lo que yo puedo Muchas aportar. gracias, maestra Concepción. De hecho, el ejemplo que nos regala es un muy buen ejemplo, porque en efecto, todos representan a Oaxaca. Todos entienden una identidad en lo general con respecto a su estado, pero a la vez, cada uno de estos grupos es diferente. México, por ejemplo, tiene casi 2 millones de docentes. Docentes de preescolar, de primaria, de secundaria, de preparatoria, de educación universitaria, de educación normal, por ejemplo. Pero aun cuando todos tenemos en común que somos docentes, que somos profesores, profesoras, y que tenemos muchos elementos en común con respecto a nuestra práctica, a las problemáticas a las que nos enfrentamos al día a día, las necesidades que tenemos. Pero también, así como pensamos en este grupo amplio, podríamos pensar en grupos más pequeños y ahí encontramos ya diferencias. ¿Qué requiere? ¿Qué necesidades? ¿Qué características hay en los docentes de educación primaria? Tienen una vocación, una formación distinta a la educación secundaria, a la preparatoria. A los docentes de educación universitaria. Y dentro de los docentes de educación universitaria, por ejemplo, los docentes de educación normal tienen también otra diferenciación. Y entonces ahí podemos encontrar esta conexión tan interesante que se da de la diversidad en un medio cultural y la identidad. Muy bien, muchísimas gracias, maestra Concepción. Maestra Katia, adelante, por favor, si es tan amable. Bueno, Perdón. Bueno, creo que hablar del término de interculturalidad, ¿verdad? Es un concepto muy amplio
engloba muchas cosas y ahorita más, ¿no? Que está sonando mucho el nuevo plan de estudios que pues tiene como una palabra clave, ¿no? Esto que es la interculturalidad, el humanismo, ¿no? Creo que hace un tiempo se dio mucho énfasis también porque salieron dentro del campo educativo estas carreras con el enfoque intercultural, ¿no? Que consistía en que entender cuál era la cultura madre, ¿no? La lengua, cultura propia del lugar donde nosotros íbamos a ir y me cuento yo porque vaya, yo tengo esa preparación y de alguna u otra forma poder interactuar, ¿no? Con ellos y apropiarnos parte de esa cultura y también demostrar nuestra propia cultura, ¿no? Entonces, yo creo que en el campo educativo es algo que tenemos que apreciar, entender y sobre todo analizar, ¿no? Porque no solo es un concepto, es la forma de relacionarse, ¿no? Y pues claro, ¿verdad? Dentro de lo que es la interculturalidad como mexicanos, creo que México es un país con mucha cultura, con mucha diversidad en costumbres, en muchas cosas, ¿verdad? Que es importante también poderlas apropiarnos, ¿no? Y compartirlos. Y no es necesario, ¿verdad? Como mencionaba, de que esta interculturalidad entre regiones cercanas o dentro de la misma región, ¿no? Hay un concepto que a mí me llama mucho la atención, que es la intraculturalidad, que es el pre, ¿verdad?, de la interculturalidad, cómo nosotros podemos entender también esa parte. Muchas gracias, muy bien, muchas gracias. En efecto, eh, ciertamente ya hace 1 o 2 décadas que el término interculturalidad aparece en los planes y programas de estudio. Sin embargo, parte de la premisa de la educación intercultural que ha sido retomada por la nueva escuela mexicana es el poder revalorar, el poder vitalizar las lenguas, las tradiciones, las costumbres, las cosmovisiones de las diferentes culturas. Otros planes y programas educativos, insisto, ya lo habían considerado, aunque tal vez ahora se está considerando como un punto crucial. Y bueno, habrá que esperar un poco para poder valorar y evaluar hasta qué momento parte de esta propuesta es primordialmente un discurso pedagógico o hasta qué momento se convierte en acciones concretas que busquen recuperar nuestras lenguas originarias y apreciar en mayor medida el saber de nuestras culturas madres, los saberes de nuestras culturas madres. Maestra Katia, ahora sí, adelante, por favor, si están en mano. Gracias. Pues yo realmente a veces me cuesta trabajo entender esto a un nivel más local, tal vez porque mi área fue principalmente la enseñanza del inglés. Entonces, incluso cuando llegué a la escuela normal y fui nombrada como responsable del eje de interculturalidad e internacionalización, yo conceptualizaba la interculturalidad como la cultura nacional con las culturas extranjeras, ¿no? O sea, mi visión iba más hacia el exterior que hacia el interior. Poco a poco fui reconociendo toda esta necesidad de fortalecer la parte regional y la fui incorporando. Pero aún ahora, cuando estamos hablando de interculturalidad
y de diversidad, como lo dije en mi intervención anterior, pues seguimos hablando o así me parece que así me llega el mensaje, estamos hablando a un nivel interno, ¿no? Porque, por ejemplo, no puede haber, o bueno, no lo había yo considerado, colonialismo de parte de una cultura interna, ¿no? No concibo que una cultura del Istmo de Oaxaca colonialice a la cultura huasteca, porque para que haya colonialismo tiene que haber, si me equivoco, por favor, corrígeme, tiene que haber asentamiento. Entonces, como por ejemplo en la conquista, llegó gente del exterior, se asentó con sus propias ideas y las impuso. Y entonces surgieron culturas criollas, porque todo lo que tenemos hoy como nacional finalmente ya es resultado de esta mezcla. Y entonces, cuando hablamos de descolonializar y de respetar la interculturalidad, entonces no estamos considerando el antes de los conquistadores, pero sí. Y ahí es donde genera, de verdad, yo por eso tengo estas confusiones. Por supuesto que estoy a favor de preservar, de respetar la individualidad, todo esto, pero cuando hablamos de descolonializar, pues ahí vuelvo a entenderlo como algo externo. Y cuando hablamos de interculturalidad, para mí, como estoy escuchando el discurso, es algo interno. Y yo creo que la interculturalidad puede ser a cualquier nivel, no sé. De hecho, su pregunta es una muy, muy buena pregunta y yo la agradezco mucho porque creo que esto nos permite ir profundizando un poco. La idea de colonización incluye varios aspectos. En efecto, uno de los aspectos es geográfico, pero no es el único aspecto, no es la única forma de colonizar. Por ejemplo, Zygmunt Bauman nos hablaba de esta colonización moderna que tiene que ver en apropiarse de los medios de producción. Apropiarse de los medios de producción también permite colonizar, porque también permite imponer un modo de vida, una cosmovisión, inclusive imponer una moneda, un uso del lenguaje exclusivo. Y en este sentido, podríamos decir que las culturas, no digo los países, sino las culturas, siempre han estado estableciendo relaciones culturales, pero no siempre estas relaciones culturales han estado dadas en un marco de equidad y de respeto, sino que en muchas ocasiones estas relaciones se han venido dando desde un punto de vista de conquista o de colonización. Y esto nosotros lo podemos encontrar no solamente en esta idea específica que de repente algunos funcionarios de la Secretaría de Educación Pública citan cuando hacen esta referencia a Estados Unidos y el mundo. En realidad, podemos verlo entre las propias culturas en México. Es decir, México es un país pluricultural y las propias culturas que estaban asentadas en nuestro país tenían sus propios procesos de colonización. Cuando una cultura invadía el territorio de la otra, cuando imponían sus doctrinas religiosas, sus tradiciones, Sí, su idioma. pero ahí no eran una nación, o sea, eran grupos diferentes, culturas diferentes. O sea, la noción de México como nación vino mucho después. Sí, entonces ahí volvemos a hacerlo externo. Perdón. Sí, me refiero entre culturas. Ahora, cuando
cuando hablamos ya a nivel de países, ¿sí? Esta noción, voy a referirme a una noción moderna, si usted me permite, de colonialismo, se refiere a que por medio de apropiarse de los medios de producción o de los medios, perdón, o del territorio, se imponga una cultura imperante a la otra. Bueno, en realidad ocurre. Esto ocurre y va a seguir ocurriendo mientras que las culturas premien mucho más aspectos de carácter económico, por ejemplo, la economía, que otros. Pero hay un punto esencial en esta discusión. Y si me permite, voy a tratar de recordar de dónde viene esta idea de la colonia, del colonialismo, ya incorporado a las teorías críticas y a las pedagogías críticas, que tal vez este sea el argumento de mayor peso. Y tiene que ver con una carga que se le ha venido dando, con un papel, perdón, que se le ha venido dando en la influencia tanto económica, pero también cultural, principalmente a Europa. ¿Sí? Algunos escritores han manifestado, sobre todo algunos de los grandes historiadores, cuando tratan de traducir cómo surge las primeras civilizaciones, van a ser un paso muy rápido por estas civilizaciones que aprendemos en la educación primaria y secundaria, Egipto, Mesopotamia, China, India, etc. Y después rápidamente todo se centra en Europa y se deja en gran medida de lado América. La razón por la que se deja América de lado es porque América, pues, fue descubierta, dicen ellos, o fue conquistada hasta mucho después, muchos siglos después. Entonces, se hace énfasis en América después de ese descubrimiento, después de esa conquista, después de esa colonización, pero no se ha hecho suficiente énfasis en la importancia que tenía la vida en América antes de ese proceso. Y entonces, bueno, lo que buscan la decolonización no es otra cosa más de que esa recuperación de la identidad americana, esa recuperación de la identidad americana, pero sin considerar, es decir, esa identidad americana antes de la conquista o antes de la colonización, y revalorar los saberes culturales, podríamos decir, antiguos, ¿no? de la anterioridad. Y claro, hay otras perspectivas de coloniales mucho más radicales, pero en términos generales lo que busca es recuperar nuestras culturas y revalorar nuestras culturas, revalorar nuestras lenguas. Tal vez el mejor ejemplo que tenemos es el lenguaje. Y desde el punto de vista educativo podemos ver cómo desde prácticamente el surgimiento de la Secretaría de Educación Pública en nuestro país ha habido un énfasis fundamental en que las personas aprendieran a leer, escribir, pero habría que leer y escribir español. Después de mucho tiempo, nos hemos dado cuenta que así como se ha promovido el español, es importante promover otras lenguas que fueron originales en nuestro territorio. Y eso es justo lo que trata de recuperar esta visión educativa. Ahora,
el español impera y ha imperado. Esto no significa que sea malo hablar español, es importante hablar español, pero también es importante recuperar nuestras lenguas originales. Bueno, creo que hablé demasiado y no sé si llegué al punto que usted me preguntaba, maestra Katia, pero espero al menos Sí, haber clarificado en algunas realidad ideas. sí, muchas gracias. Yo aprendo mucho al escucharte y al escuchar las aportaciones de mis compañeras. Yo desde un principio he dicho, estoy aquí para entender y es lo que quiero. Tengo muchas preguntas porque a lo mejor estoy muy colonializada en mi pensamiento, no lo puedo negar. No necesariamente entiendo que tenga que haber una disyuntiva aquí. Sí, Sí, bueno, yo no logré escuchar lo último, maestra, yo disculpe. estoy, hable y hable como perico, pero sí me quedó mucho más claro. Muchas gracias, yo estoy aquí para aprender. Yo cada vez que te escucho aprendo y pregunto justamente para esta dialéctica, ¿no? Donde voy razonando y voy entendiendo. Y bueno, pues ya falta todavía más que escuchar, más que aprender. Espero no incomodar con mis cuestionamientos. Son solo en el afán de entenderlo mejor. No, yo creo que las preguntas son muy, muy generosas porque nos han permitido profundizar algunas ideas. Y en efecto, quisiera explicarlo de esta forma y me disculpo de antemano y soy respetuoso con esta analogía que voy a permitirme proponer. De hecho, muy probablemente no es una buena analogía, pero tal vez nos da una idea general de esta idea de la colonización, ¿sí? Y tal vez el mejor ejemplo lo podemos encontrar en cierta medida en la religión, ¿sí? El niño nace en su infancia, es educado bajo determinada religión, sea cual fuese. Y durante este proceso, el niño va aprendiendo de una forma axiológica su religión. Es decir, no se cuestiona sobre Dios, no se cuestiona sobre sus creencias, sino que las asume. El niño se va transformando en adolescente y después en adulto. Y cuando es adulto, ya ha asumido esta ideología como parte de su persona, como un elemento de su identidad. Exactamente así ocurre con el colonialismo un poco, en el sentido en que se forma parte de una cultura, se aprende a vivir bajo esa cultura y después lo que ocurre es algo completamente natural, ¿sí? En la época de principios del siglo pasado, entre la segunda y tercera década, era común, había comentado, que un hombre de origen indio o de origen musulmán no podría estar sentado en la misma mesa, no tendría un espacio en una mesa en un restaurante lujoso donde fuesen hombres y mujeres blancos, ingleses completamente. Porque los ingleses tendrían este derecho a elegir en qué lugar estar. Y los demás miembros de la sociedad tendrían que adaptarse a la decisión de este primero. Esto estaba normado, esto estaba aceptado desde un punto de vista legal. Y tuvieron que ocurrir varias manifestaciones, varias luchas que encabezó en la India Mahatma Gandhi para poder transformar esa forma de pensar y darnos cuenta que los indios, los musulmanes, también tenían derecho a sentarse en una mesa. Sin embargo, para la gran mayoría de los hombres y mujeres ingleses, no había un cuestionamiento como tal, porque desde pequeños
habían aprendido que esa era la manera en la que se podían relacionar con los otros miembros de otras culturas. En fin, podemos encontrar sobre esto muchos ejemplos interesantes. Y claro, no quisiera, y aquí sí quiero ser muy claro, porque de repente gran parte de esta educación, de esta visión de la intercultura, es citada en fuentes actuales, inclusive fuentes de carácter periodístico o político, y no quisiera que se interpretara que esa es la visión de la educación intercultural, porque es algo completamente diferente, por un lado. Y por otro lado, ciertamente el vivir, el formar parte de esa clase dominante, el formar parte tal vez de una clase que colonizó, de una cultura que colonizó a otra. Tal vez eso no tiene ninguna responsabilidad, pero lo que sí tiene responsabilidad es que una vez que somos conscientes de ello, desde luego que podemos cambiar la manera en que nos relacionamos con los demás. Y tal vez ese es el punto más importante, ¿sí? No es suficiente con decir que hay buenos y hay malos, hay morenos o hay blancos. No, eso no es suficiente. Ni siquiera es suficiente con hablar que hay diferentes tipos de cultura, sino lo interesante, lo realmente interesante, es construir vías de comunicación, de vinculación, nuevas vías de comunicación y vinculación, donde haya un profundo respeto entre las culturas y condiciones de equidad. Justamente eso es lo que busca la educación intercultural. Y lo podemos ver en todos los diferentes niveles. Podemos verlo en la manera en la que nosotros nos relacionamos con personas de pueblos originarios en nuestro municipio, en nuestra ciudad, en nuestra colonia, y lo podemos ver también en la forma en la que nosotros nos relacionamos con personas de otros países, como en Centroamérica y países como más en el norte, como Estados Unidos. ¿Sí? Ese es el aprendizaje, Buscamos una educación intercultural que nos permite desarrollar una mejor manera de relacionarnos y no una forma como en la que en muchas ocasiones nos ha precedido, que es mexicanos que nos quejamos del trato que se nos da en Estados Unidos. Voy a referirme muy especialmente a los grupos migrantes, pero que no nos quejamos del trato que nuestro gobierno da a todos los migrantes centroamericanos. Lo que evitamos es justamente esos dos polos, ¿sí? Sino el poder dar un trato digno, de respeto y equitativo con cualquier elemento, con cualquier persona de otra cultura. Bueno, pues yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado estas casi 2 horas. Perdón, ¿puedo hacer Sí. una última pregunta? Claro que sí, adelante, por favor. Claro que Hablando de los grupos migrantes y, pues, por ejemplo, de la cultura chicana, claro. ¿cómo sería posible que no hubiera esta mezcla de ideologías entre ellos, por más que ellos busquen preservar su cultura, su alimentación, sus tradiciones, no tienen los elementos, no tienen las dinámicas, no tienen nada? Entonces, ¿cómo en estos casos, ya no hablamos de los que llegan, sino de los que se van, Ajá. puede haber interculturalidad sin aculturación, sin transculturación? Es un fenómeno, la educación migrante, es un fenómeno complejo. De hecho, debo mencionar que podemos hablar de una completa subespecialidad, es decir, voy a referirme, no tengo en este momento un diagrama, pero espero se pueda entender. Tenemos la educación inclusiva
como una globalidad, un subconjunto de esa educación inclusiva sería la educación intercultural, y después un subconjunto de esa educación intercultural con características muy específicas, que es intercultural pero tiene características específicas, la educación migrante. Y la doctora Patricia Pedrosa González, una gran especialista de este tema, de hecho, al tener usted esta pregunta, me encantaría la idea de poderle invitar a este seminario. Ella es profesora del King College en el norte de Estados Unidos. Y podemos invitarla a este seminario para que nos platicara, tener una sesión especial de esta educación migrante. En algunas conversaciones que he tenido con la doctora, ella nos ha comentado de la dificultad que se presenta por la búsqueda de la identidad del migrante. Es decir, no me voy a referir a los migrantes que van y luego vienen y que, aunque van a trabajar a Estados Unidos, están definidos como mexicanos o se definen como mexicanos. No. Voy a referirme especialmente al grupo de personas que no es ni de aquí ni de allá. Y esos son justamente los que llamamos chicanos. Es decir, aquellos que para los mexicanos comunes ya no son de aquí, porque algunos ya no hablan español, algunos no hablan español, han perdido parte de las tradiciones que nos identifican, inclusive no sienten ese amor por México, sienten tal vez cierto tipo de respeto y cariño por sus ancestros, pero son aquellos que cuando vienen a México después de unos días, de manera natural sienten la necesidad de regresar a su país. Por un lado. Pero por otro lado son también ellos quienes estando en Estados Unidos no cumplen con las características físicas para ser estadounidenses. Es decir, hablan en inglés, pero un estadounidense ordinario, hablando justamente de estereotipos, ¿verdad? Los observa y dicen, es que ellos son mexicanos. Visten como mexicanos, acentúan, bueno, su manera de hablar se parece a los mexicanos y tienen algunas tradiciones todavía como mexicanos. Entonces, la situación de ellos es mucho más compleja porque de inicio hay un problema de identidad. No son mexicanos, pero tampoco son estadounidenses. Hay un término que utilizan algunos especialistas que les llaman son de la frontera, es la palabra. ¿Sí? Ahora, es difícil en el caso justamente en el que los padres han permitido esa pérdida de los valores culturales. Es decir, hay padres mexicanos que a pesar de que sus hijos viven allá, han conservado sus valores y la identidad nacional. Y podríamos decir que, en cierto sentido, hablamos de mexicanos en Estados Unidos. Pero se da el caso de quienes no lo han logrado. Yo lo que podría decir es que parece un fenómeno un poco inevitable. Es decir, no tendría en este momento elementos para decirle qué estrategias utilizar para evitarlo. Lo que es cierto es que este fenómeno se da y que podemos encontrar una población cada vez más amplia que tiene esta característica. Y bueno, esto también nosotros lo podemos observar en el sur de nuestro país, porque también en el sur podemos encontrar a personas de Guatemala, de El Salvador, que vienen a México y que comparten muchas características culturales
semejantes, aunque sí podríamos, en este segundo caso, argumentar que las características culturales pareciera ser un poco más compatibles ya de inicio la lengua que en el caso de México y Estados Unidos. Sí, pues yo Pero bueno, no soy un caso, ¿no? Digo, yo soy una colombiana que fui educada como mexicana y yo tengo el mismo conflicto. De pronto no hay cosas que me preguntan de mi país, yo no los conozco o escucho palabras y no todas las entiendo. O sea, yo entiendo ese fenómeno, yo lo vivo en carne propia. claro, claro. De hecho, hoy en día el fenómeno migratorio ha crecido en el mundo. Los problemas económicos debidos a la pandemia de COVID, los problemas de guerra en la región de Asia Menor, especialmente en Siria, y ahora de un par de años para acá en Ucrania, ha hecho un incremento, ha generado un incremento en la migración. Y esto, justamente hablando de la interculturalidad, va a generar nuevos procesos de transformación en las culturas. Hablando, por ejemplo, de los rasgos étnicos, probablemente uno de los más conocidos en lo reciente es la transformación que ha tenido el ciudadano desde el punto de vista étnico francés. ¿Sí? Si pensamos en la Francia de principios de siglo, las características étnicas de la gran mayoría de los franceses eran unas, y hoy en día, debido a la migración que proviene del norte de África, que proviene de Asia Menor también, las características etnográficas de los franceses son mucho más diversas. Hoy en día, Francia tiene la mayoría de su población que no es blanca. ¿Sí? Entonces, ahí observamos un cambio importante de este fenómeno de la migración. Otro fenómeno que viene y que va a impactar en los siguientes años va a ser también la migración desde Asia Menor a países como Alemania, Suecia y Noruega, que han generosamente aceptado a la gran mayoría de los refugiados sirios y palestinos. Entonces, ahí aparece la interculturalidad de manera importante, en cómo se va estableciendo esta relación armónica entre las culturas sin la búsqueda de la colonización, ¿sí? Es decir, buscando un intercambio que sea positivo, que dé una convivencia social y, citando esta definición de Salazar, entre actores culturalmente diferenciados. Esto es importante, es decir, el alemán no se confunde, es alemán. El sirio es sirio. Podemos dialogar, pero soy alemán y es sirio. Soy mexicano y soy estadounidense y podemos dialogar y podemos respetarnos, ¿sí? Podemos tener esa relación de intercambio. Y claro, el fenómeno muy específico que usted nos comenta es mucho más complejo porque el caso de los migrantes, que llamamos chicanos, pues no lograron desarrollar esta relación armónica, sino que trataron de buscar su identidad en otra cultura, redefinir su identidad en otra cultura, y pues esto ha tenido un costo muy fuerte, porque finalmente algunos no se reconocen como mexicanos, por un lado, pero por otro lado, la cultura a la que se decide pertenecer no le reconoce como parte de su cultura. Entonces, también se vive una discriminación y no se genera esta relación armónica y de intercambio positivo. Y de hecho en la enseñanza del inglés hay dos vertientes. Está
la enseñanza del inglés como lengua extranjera y la enseñanza del inglés como segunda lengua, que es el caso, y ahí vienen las cuestiones de qué tanto enseñas cultura, qué tanto, porque lo dijiste en un principio, no hay cultura sin lenguaje y no hay lenguaje sin cultura. Entonces, pues todo esto la verdad es que me interesa en muchos sentidos y agradezco mucho tu paciencia y la de mis compañeras. No, pues muchas gracias. Ha sido una sesión muy interesante. Y bueno, nuestra siguiente sesión, el próximo jueves, vamos a seguir hablando de cultura, interculturalidad, pero justo en esa sesión vamos a poner un énfasis en esta cuestión del colonialismo. Entonces va a ser una sesión que va a involucrar un poco de historia, porque vamos a tratar de tomar algunos ejemplos específicos para mostrar esta noción de colonialismo, y también a la vez nos ayuda a entender a qué se refiere con esta visión del decolonialismo. Ahora, estos finalmente serán conceptos para definir procesos culturales o procesos entre culturas, ¿sí? Entre culturas, o procesos entre grupos sociales, ¿sí? Pues yo les agradezco muchísimo su trabajo. Deseo que tengan una muy, muy buena noche. Vamos a enviar por ahí un video y vamos a enviar también una lectura para ir preparando el previo el día de mañana sobre esta visión que entendemos por decolonial, por colonialismo. Y bueno, yo aquí sí quisiera mencionar que sobre esta discusión vamos a encontrar diferentes niveles eh, de discurso, de radicalismo, es decir, vamos a encontrar algunos discursos un poco más radicales, discursos un poco más integradores, y sí quisiera mencionar, vamos a revisar seguramente el trabajo de Eduardo Dussel, quien habla sobre esta idea de la decolonialidad, la idea de el poder decolonizar nuestro pensamiento, pero también que me parece que esta visión me parece un poco radical hasta cierto momento, pero también vamos a tener la oportunidad de revisar a Humberto Maturana, quien a mi punto de vista nos trata de dar un poco más esas respuestas que buscamos, desde una visión mucho más intermedia y mucho más mediadora. En fin, bueno, pues les agradezco mucho, que tengan una muy buena noche. Buenas noches a todos, gracias. Hasta Muchas el gracias por próximo, todo. hasta la próxima semana. Muchas gracias a ustedes. Buena noche, que descansen.